Crisis y delito, hurtos por hambre. Crecen los robos para comer. En 48 horas, 3 casos en La Plata. Fede, 48 horas, estos casos, ¿qué pasó? Exactamente, vamos a repasar 3 robos que son llamativos no por el acto de robar en sí, de robar una caja, llevarse una recaudación, sino por 3 puntos fundamentales que tienen que ver con la comida. Tenemos un robo en un parripollo en donde suena la alarma, rompe la ventana e ingresa al parripollo en cuestión. Y cuando llega la policía, este menor de 17 años tenía una bolsa, en esa bolsa, ahí tenemos exactamente la bolsa, Sí. abajo a la derecha, estaba poniendo pollo y carne y pan en esa bolsa. Robo número 2, en un corral de corderos, el encargado de ese corral, o sea, la persona que lo cuidaba, ingresa, escucha un ruido y encuentra una persona queriéndose llevar un cordero. ¿Vivo? Claro. Sí. Diría Susana Jiménez, estamos hablando de un cordero en cuestión. Sí. Y el último robo en un maxi kiosco, en un supermercado de esos chicos, una persona metiéndose en la ropa diferente comida. Exactamente, estamos hablando de salames, estamos hablando de desodorantes, estamos hablando de pan, estamos hablando de vino, estamos hablando de un montón de cosas que la diferencia de otros robos que hemos contado, acá ponemos el factor comida en el medio. Porque es solo comida y no es plata. Claro, Y exactamente. Y esta es la clave. El viernes habíamos mostrado que un jubilado también había hecho el hurto y se guardaba azúcar para llevarse. Está con nosotros la diputada Paula Oliveto y la diputada Dania Tabela. Ambas buenas noches, bienvenidas. Paula, en principio, siempre la distinción entre robar para comer y robar, por supuesto, como acto delictivo en sí. Pero, ¿en qué contexto estamos acá? Que todos los casos que hablamos es comida. No es otra cosa más que comida acá. Paula, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, el robo es robo, pero hay que tener también la sensibilidad de entender que hay muchos argentinos que no la están pasando bien. En los barrios la situación es crítica, hay hambre, hay muchos chicos que se van a dormir sin comer, hay muchos papás que están desesperados viendo cómo paran la olla. Entonces, hay que distinguir y hay que saber que hay una situación que es crítica, que hay que atenderla, que no hay que juzgarla y que nos tenemos que hacer cargo desde el Congreso para ver cómo generamos trabajo, con leyes que también generen trabajo y cómo como representantes de este pueblo que está sufriendo estamos en el barrio y viendo qué pasa, porque hay mucho político de escritorio, de pico. ¿Y quién es ese político de escritorio? Hay de muchos, Pico? no, tendría una lista muy grande. Pero empezamos por arriba. Sí, empezamos por muy arriba. ¿Con qué nombre? Javier Milei. Sí. Dania, ahora, siempre estamos hablando de un paso para adelante, 2 para atrás, porque lo que apruebe el Congreso, como el cambio de los jubilados, el presidente lo decide vetar. Entonces, esta es una historia en la cual la gente lo que mira es lo que apruebe el Congreso no va a funcionar, porque el presidente le da marcha atrás. Sí, es una historia marcada por una presidencia y una gestión del Ejecutivo que tiene una alta insensibilidad social, ¿no? Y acá lo estamos viendo. En nombre del equilibrio fiscal vamos atacando y generando condiciones de vida indignas e infrahumanas a gran parte de la población y a la población más vulnerable. Recién Paula lo decía, bueno, hay chicos que se van a dormir sin cenar, hay abuelos que están haciendo una comida por día. Digo, todo esto empieza a generar una condición realmente insostenible y de quiebre social, de mayor fragmentación. Y la verdad es que en ese marco lo que hay también es una actitud del presidente de falta de respeto permanente a las instituciones democráticas. Entonces estamos en un momento de altísima tensión institucional donde el presidente elige la herramienta del veto en contra de todas aquellas leyes que no le cierran en su maqueta, que no tiene personas que caminan y que toman decisiones ni que viven en la Argentina. Ahora, diputado Oliveto, recién estábamos mostrando, por ejemplo, cómo algunas personas iban a trabajar o volvían de su trabajo, saltaban el molinete para no pagar porque no tenían plata. Y otras que van a robar un pedazo de pollo para poder llevar la comida de ese millón de chicos que no hay. Ahora, y después es el transporte, la luz, el gas, todo. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano común con esto? Y el ciudadano común te va a decir que mañana se va a levantar para ir a laburar y ver cómo
zafa la situación. Creo que nosotros tenemos que somos los dirigentes, que somos sus representantes, tenemos que empezar a trabajar soluciones. Vos no podés tener a los jubilados ganando lo que están ganando, vos no podés tener la situación del transporte sin un marco jurídico real, porque es muy discrecional, te subo el transporte cuando quiero, te saco la red sube, que para muchos, sobre todo los que vienen en tren, que después se toman colectivo, que se toman subte, es muy importante la red sube. O sea, hay un montón de situaciones que nosotros tendríamos que estar trabajando, a ver cómo se las solucionamos, y en vez de solucionarla, cada día estamos complicándosela en una pelea estéril. Pero eso es lo que planteaba Paula. Y digo, Dania, hay gente que le llegaron 300.000 pesos de luz. Tenemos los casos de 300.000 y 100.000 pesos de gas. Y esto recién comienza. Bueno, porque hay un anuncio claro, lo dijo el otro día Sturzenegger, digo que esto empezaba ahora la desregulación de las tarifas. En el presupuesto está claro que hay más desregulación de tarifas, va a haber más aumentos. Bueno, por eso el rol, que bien lo señalaba Paula, de por lo menos intentar desde el Congreso ponerle freno a esta insensibilidad que el gobierno demuestra en todos los temas sociales. Bien, Gaby, esto, dice la diputada, esto recién empieza. ¿Qué más sigue? Y esto recién empieza también porque el gobierno también anunció que va a haber recortes a los fondos de las provincias. Va a generar una presión sobre cada una de las provincias, así que lo que no dé la nación tampoco lo van a poder dar, ni las provincias ni los municipios. Ahora lo que le quiero preguntar a las diputadas es, con este presupuesto, hasta donde pudieron ver el presupuesto que presentó Javier Milei, ¿el año que viene va a ser de más crisis? Bueno, a ver, es un presupuesto muy extenso y no tuvimos la posibilidad de analizar las partidas. En líneas generales es un presupuesto que tiene un ajuste muy grande, que va a llevar a una quita de subsidios a las tarifas, que va a repercutir en gran parte de la sociedad. No tiene un acápite productivo que sea positivo para la generación de empleo. Y me parece que es un tema que Dania trabaja mucho, la educación. O sea, si vos miras el presupuesto, que vamos a desgranarlo en estos días, porque se necesita trabajarlo bien, pero vos no tenés incremento para las universidades, no tenés el cumplimiento de la meta del 6% del PBI para una inversión en educación, y la pregunta es, si la educación, que es el motor de todos para progresar, para salir adelante, tampoco vamos a financiar, estamos condenando a una generación a comer mal y a no poder formarse. Y no solo eso, Es yo un te voy a decir una espanto. cosa. Acá pusimos al aire casos de profesores que son profesores y después manejan un Uber o tienen que hacer un emprendimiento gastronómico. Policías. Pero esto está pasando ahora. O policía, digo, está pasando ahora. Está pasando ahora, yo creo que se va a agravar en la medida que justamente este ajuste tenga una mirada estrictamente macro en términos del déficit cero o el equilibrio fiscal como un fin en sí mismo. El equilibrio fiscal o el déficit cero es una herramienta ¿para qué? Para poder llevar las cuentas ordenadas de la macro, es para poder llevar al país a un proceso de crecimiento y de desarrollo. Perdón, esto no va a pasar en este esquema. Te agrego un datito más. El planteo de déficit cero que hace el presidente de la Nación no es solamente por una estabilidad macro, sino que es para pagar la deuda. O No, sea, por se supuesto. Ya privilegia, lo vivimos a eso. el pago de la deuda al bienestar de la población. Ahora, Ahora, ¿quién digo? no, perdón, dale. sí, porque digo, ¿quién le pone un freno a esto? Porque hasta ahora está claro que llegan las boletas, en los sondeos de opinión ya hay gente que empieza a mirar con recelo al presidente, que empieza a sacarle parte de la esperanza que tenía, pero ¿quién le pone un freno a esto? Bueno, Paula, hay dos momentos. Sí. Uno tiene que ver con el rol que tiene el Congreso, que Sí. a veces nos va mejor, a veces nos va peor en términos de números, Sí. pero que en el caso puntual de la diputada Oliveto y el mío, vamos a seguir dando esas batallas en cada uno de los puntos para que esto no se siga profundizando. Y el otro punto es, nosotros en menos de un año vamos a tener nuevamente elecciones. El año que viene hay elecciones de medio término, donde efectivamente se pone, si se quiere, se escruta la gestión del gobierno. Bueno, va a haber ahí la obligación también de los espacios políticos de tener armados electorales que puedan contraponerse a esta mirada que tiene hoy el gobierno. Ahora, en el mientras tanto también está la persona que iba a robar un pedazo de pollo para poder comer, Néstor. Sí, diputada, ustedes planteaban recién la necesidad de que desde el Congreso se trabajara sobre la situación más acuciante de los sectores más vulnerables. Sin embargo,
Ayer Javier Milei dijo que desde el Congreso salieron todas las leyes populistas que arruinaron a la Argentina. Bueno. Con un aditamento. Dijo que cuanto más apoyo tengan, más perjudiciales terminan siendo para la Argentina y casi como una responsabilización al Congreso del desastre argentino. Ese es su relato, ese es el relato del presidente, yo no lo comparto en absoluto. Creo que efectivamente el Congreso podrá tener o no aciertos y desaciertos, pero la realidad es que es la división de poderes, el fundamento de nuestra república, Sí. la base de nuestra democracia y en definitiva se validan en las elecciones. ¿Y Bien. suponen ustedes que ese Yo- puede yo ser el quiero- germen de prescindir del Congreso? Yo quiero decir algo, es un tema de valores también. O sea, si tus valores es ajustar a los estudiantes, a los profesores universitarios y a los jubilados, y llamás a héroes a los que votan de una manera y los invitás a comer asado en Olivos Nos mientras invita mañana, las sí. personas no tienen que comer, y hablas del presupuesto, hacemos mal nuestro trabajo por querer mejorar las condiciones de los jubilados, proponiéndole una mesa de trabajo para en conjunto ver los recursos y tenés plata para la CIDE, entonces es un tema, a ver, los argentinos ya saben, estos son los Ahora, valores del gobierno, sí, también tienen diputada, que decidir qué votan. Y además, por ejemplo, muchas personas no pueden pagar el boleto para volver de su trabajo. En vivo, en directo, Agustina Binotti en Constitución. Estábamos viendo, Agus, cómo saltaban el molinete. Agus, tuyo. Sí, y estamos viendo de qué maneras, porque hace un ratito alguien lo saltó, se cayó, se golpeó la cabeza, terminó tirado sangrando. Es también un peligro saltar porque son altos, uno le puede pifiar y Yo no termina podría. lastimado y termina siendo asistido por la gente de personal de seguridad que está acá para otra cosa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Está más caro viajar hoy en tren? ¿Lo sabía? No, sí, Sí, sabía. ¿Se complica? sí. Sí, se complica, sí, cómo no. ¿Cuánto le está poniendo la SUBE para poder viajar? Depende. A veces no vengo todos los días, pero generalmente para una semana tengo 10 que lucas poner por semana es más o menos lo que pone. 14.000. 14.000. Claro. Sí, hoy vengo en tren, pero voy en micro generalmente. Para ahorrar un poco. No, por una cuestión de tiempo, Claro. porque a veces hay demoras y eso, se complica también. Claro, porque aumentó pero no mejoró el servicio. No, eso nunca. Falta Tarifa sin luz y mantenimiento, gas, ¿cómo le vino, falta Agus? Un montón de cosas falta. Las tarifas de servicios, ¿cómo te vinieron? ¿Aumentaron también? Sí, bastante, sí. Es importante el aumento. Me ha venido una boleta de luz de 165 y la otra de 182. Y el mes que viene, no sé. ¿Y Espero qué, estar ¿Y qué respirando. deja de gastar para pagar eso, Pero- Agus? A ver, vamos, permiso, ¿eh? ¿Qué dejaste de gastar para poder pagarlo? ¿Tuviste que ajustarte? Sí. Bueno, la comida, por ejemplo. Trato de buscar precios por todos lados. No compro siempre en el mismo lugar, recorro y trato de hacer una dieta balanceada para lo que yo hago. ¿Hay Natalia, algún producto que ya no compres más, que no se pueda comprar? y qué sé yo, ir a la dietética a comprar comida es medio caro. Busco por otros lados. ¿Te gustaba comprar comida para cuidarte y ahora no? Sí, me cuido, pero bueno, de otra forma. Ni hablemos de Busco los otra celíacos, alternativa. Hay que No, ni buscar. hablar. Se funde. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No se puede comer carne todos los días, no sé. ¿Salir a comer a un restaurante? Agus, Ya no estaba ni siquiera en planes. Bueno, olvídate. está con ganas, pero ya va a salir. Gracias, sí, no, dígame. no, esperá que hay otra mala noticia porque, Gaby, el tema tiene que ver también con los nuevos aumentos que se vienen. No para acá. Hay más aumentos, Gaby, que se vienen con respecto a la luz, el gas, el transporte. Hay más aumentos todavía. En septiembre está previsto que vuelvan a producirse los ajustes de tarifas de servicios públicos, que estuvieron un poco frenados, pero subieron tanto que cuando los frenan tampoco nos damos cuenta. Además, ¿en dónde lo notás? Sí. En que han disminuido otros consumos. Algunos disminuyen consumos a lo mejor un poquito más suntuarios o de esparcimiento, pero hay mucha gente que deja de comprar comida. Los supermercados, los autoservicios cayeron sus ventas entre un 16 y un 17%. Es que los ejemplos que estamos viendo, y acá me parece, Paula, que es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que nos dice que come una vez al día o que, ¿sabes lo que hace? Estira la comida. Capaz que hace no un desayuno, una media mañana con algo y después se estira la comida para que ya a la tarde-noche pueda cenar e irse a dormir.
para pagar la luz y el gas y el transporte. Esta es la realidad que estamos hoy atravesando. Vos tenés trabajadores pobres en la Argentina. Claro. Claro. Tipos que se levantan a las 5 de la mañana, vuelven a su casa muy tarde a la noche y llegan al día 15 con suerte. Sí, eso es lo que está. Si vos ves que el sueldo promedio son 600.000 Sí. pesos y esa persona solo en luz y en gas está pagando 300, es así. Yo vivo en Mataderos, o sea, no tengo en la capital de la carne, y vos te das cuenta Claro. que bajó el consumo, que la situación está difícil, que los que no tienen gas natural y compran la garrafa también están re jorobados, porque el gas en garrafa está súper caro. Ahora, diputada, Falta usted empatía. recién hablaba del tema de educación. Discúlpeme que la interrumpa, pero hablaba del tema de educación. Ya está Lula Levy con nosotros. Sí, Lula, ¿qué es lo que pasa con respecto a esta situación? ¿Qué van a hacer ustedes los universitarios con lo que viene? Lula, ¿qué van a hacer ustedes con lo que viene? Con el tema de lo que va a ser el veto de Milei a lo que es el presupuesto universitario. Mira, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo ¿Qué tal? están? Muchas gracias por la invitación. Sin duda, hacia un escenario en donde se veta efectivamente esta ley que resuelve muchísimas cosas, entre esas el futuro de la Argentina, sin duda nos obliga a salir nuevamente a la calle. Creo que la sociedad, el 23 de abril, dio un mensaje contundente sobre la universidad pública, sobre el orgullo y el cariño que le tenemos todos y que sin duda es el futuro de formación de todos los jóvenes que hoy vivimos acá. Así que sin duda, si hay un veto oficial de la ley, vamos a estar saliendo a la calle nuevamente. Bueno, está Piera Fernández también con nosotros. Hola Piera, ¿cómo estás? Ahora, la marcha, ¿podría darse otra marcha en breve? Esto para entender, ¿sabes qué? Que hay docentes que hoy te dan clases a la mañana, pero a la tarde tienen que salir a hacer Uber o cualquier otro tipo de actividad. Sí, exactamente. Según un informe que publicó el propio Consejo Interuniversitario Nacional, hoy Sí. el 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. Mirá. Realmente es escandaloso lo que está pasando con la situación salarial de docentes y no docentes, y eso nos obliga hoy en una primera instancia, antes de que efectivamente haya un veto, Sí. a llamar al Poder Ejecutivo a la reflexión, ¿no? Que aún está tiempo de tener un cambio de actitud, de revisar esta definición permanentemente de imposición que asume el Gobierno Nacional, y si efectivamente en los próximos 10 días hay un veto, los estudiantes, los docentes, los no docentes y todas las familias, como lo hicimos el 23 de abril, vamos a volver a salir a las calles. Bien, diputada Tabel, ¿usted va a salir? Sí, por supuesto, pero además también vamos a impulsar la sesión especial para tratar de frenar el veto del presidente, si esto efectivamente ocurre. Me parece que además algo que señalaba Paula, no solo la discusión es por este año, por lo que queda de este año para poder resolver estas situaciones que bien planteaban Lula y Piera, sino también por el año próximo, porque efectivamente a grandes rasgos de lo que vimos del presupuesto se nota evidentemente un ajuste en las partidas universitarias, pero lo que es aún más grave es que establece la suspensión del piso de inversión que este país había definido en materia educativa, ¿no? Ahora, el tema es que por más que se junten para que el presidente no vete la ley, el presidente vetó la ley de reforma jubilatoria. O sea que evidentemente, Paula, también estamos como en una encerrona política acá. Se aprueba una cosa y el presidente da marcha atrás. Algo que, aunque sean 15.000 pesos, pero era algo para los jubilados. Yo no conozco país que crezca económicamente cuando se atenta contra la educación, se atenta contra el Congreso, se atenta contra la justicia independiente, contra los medios de comunicación. Tiene que frenar porque hay muchos que quieren invertir en nuestro país y están viendo esto y no es viable un país que no pueda marcar el futuro. La educación es el futuro. Muchos de nosotros le tenemos que agradecer a la universidad pública la posibilidad de haber estudiado, que sin haber tenido esa herramienta no hubiésemos nunca sido profesionales. Entonces me parece, y eso está en el ADN de los argentinos, es mi hijo el doctor de los inmigrantes, es la clase media que hizo grande este país,
Él es la ilusión de una madre porque su hijo terminó el secundario y puede estudiar más allá de su posición económica. Sí. Es la gente de los barrios que se toma 3 colectivos para llegar a las universidades. Ahí está nuestra fuerza como pueblo. No hay que dejar que nos roben eso. Bien. Yo le agrego a lo, perdóname, Sí, a lo que sí. dice la diputada, agrego, es tan importante también marcar hacia la sociedad las contradicciones en las que cae este gobierno, ¿no? Que es un gobierno que vino a combatir determinados privilegios y está claro que no solo no los combate, sino que los acrecenta cuando, por ejemplo, baja bienes personales a los sectores más ricos de la sociedad. Un gobierno de ricos. Quería Sí. preguntarles a Piera y a Lula, que ellas son dirigentes estudiantiles, además del impacto que va a tener si se confirma que se restringe el presupuesto universitario, ¿cómo están viendo a los estudiantes? Porque también vienen ya con problemas en sus propias casas, dificultades tal vez para llegar a estudiar, para acercarse a los apuntes. ¿Están viendo que hay chicos y chicas que están dejando de estudiar o están regresando a la casa de sus padres? Realmente la situación para los estudiantes universitarios es de un nivel de angustia absoluto. Esto se debe, en primer lugar, porque hay mucha incertidumbre también en el estudiantado con qué va a suceder, producto de que cuando escucha a su docente que viene, que le muestra su recibo de sueldo, que uno compara con otros sectores del trabajo y puede visualizar que efectivamente es un sector que ha sido mucho más atacado que el resto de los trabajos, tanto del ámbito privado como del ámbito público, y a ese nivel de incertidumbre, a ese nivel de angustia, a un docente que de a poco se complejiza garantizar esa excelencia académica que nos enorgullece de la universidad pública porque tiene que tener varios trabajos o porque su tarea de investigación o de extensión carece de financiamiento porque este gobierno lo ha cortado, se le suma también que para los estudiantes los alquileres se duplicaron o se triplicaron en precios. El transporte público, recién hablaban del tren, se duplicó, se triplicó en precios. Lo único que no se duplicó, se triplicó en precios son las becas Progresar, que son las becas de los estudiantes, que este gobierno también mantuvo congeladas en un monto de 20.000 pesos, anunció hace tan solo unos días un incremento del 75% en un contexto de más del 300% de inflación interanual, ¿no? O sea, hoy una beca a mí no me alcanza para cubrirme el transporte público para ir a la universidad. Por eso mucha gente salta al molinete. Ahí estábamos viendo recién, Agus, cómo saltaban el molinete. ¿Qué es lo que sucede ahora ahí? Agus, estás en vivo. Sí, y la gente sigue volviendo a la casa como puede, como le sale. Estoy con una persona que, contame, está difícil volver. Está difícil volver. Cancelaciones todas las noches, no entiendo qué nos están aumentando porque todas las noches hay cancelaciones acá en Constitución, todas las noches hay demora, te dicen que el tren sale y 20, sale menos 20, no entiendo qué aumentan. Tenés, sin ir más lejos, los molinetes rotos, los trenes sucios, entonces no sé cuál es la justificación del aumento. O sea, pasa lo mismo en el subte. Desde diciembre están rotas las escaleras mecánicas acá en Constitución. Lo pueden ver en cualquiera de las 2 escaleras, ninguna de las 4 funciona. ¿Vos sentís que esto es desde diciembre? Desde diciembre cambió un montón. Sí, y antes también. Yo te puedo asegurar que en diciembre vos venías acá y tomabas el tren a horario. Y el tren decía que salía y 20 y 20 salía. Claro. Ahora todas las noches tenés una cancelación distinta. Vos mirá a la hora que nosotros estamos volviendo. Bueno, ¿Te parece Agus, tener una cancelación hasta ahora? Sí. Ahora, en ese testimonio también es clave lo que venimos hablando de que está funcionando mal el servicio y que cada vez se viaja peor y más caro. Ahora, ¿cómo está la imagen de Milei? ¿Cómo está la imagen del presidente en algunos sondeos? De las siguientes frases dichas recientemente por el presidente Milei, a su criterio, ¿lo que dice es verdad o es mentira? La verdadera motosierra se aplicó a la política, no a la gente. Las jubilaciones están 5% arriba, quiere decir que le ganaron a la inflación. 71,7% dice que no. Paula, si empieza a haber descrédito de lo que dice el presidente, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos meses si sigue sin alcanzar la plata? Yo creo que el presidente tiene que cuidar su palabra, ¿no? No puede decir cualquier cosa que después se contrasta que es mentira. Por ejemplo, el tema de los jubilados o que si hubiésemos aprobado esta ley, iba a tener un 52% del PBI de impacto, que de ninguna manera puede ser así. Él tiene que entender que la palabra de un presidente tiene que dar certezas, tiene que dar la perspectiva de futuro, tiene que ser confiable, tiene que marcar una hoja de ruta para la sociedad y que te tienen que creer.
Porque así como te tiene que creer el empresario para invertir, también te tiene que creer el argentino para seguir apostando. Porque hay muchos argentinos que todavía tienen esperanza y está